Génesis 28. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no tomes esposa de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, el papá de tu mamá, y escoge ahí una esposa de entre las hijas de Labán, tu tío. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser una comunidad de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, para que poseas la tierra donde ahora andas, la que Dios le dio a Abraham. Isaac despidió a Jacob, y éste partió hacia Padán Aram, con Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, la mamá de Jacob, y Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob, y lo había enviado a Padán Aram para que tomara esposa de allá, y que al bendecirlo le ordenó: no tomes esposa de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob, obedeciendo a su papá y a su mamá, se fue a Padán Aram. Al ver Esaú que las hijas de Canaán no le gustaban a Isaac, su papá, fue con Ismael y tomó por esposa, además de las que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de un abayo. Jacob salió de Beerseba y se fue rumbo a Harán. Llegó a un lugar y ahí pasó la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, la puso bajo su cabeza y se acostó ahí. Soñó que había una escalera apoyada en la tierra, cuya punta llegaba al cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Yahvé estaba arriba de ella y le dijo: yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. En la tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. En ti extenderás hacia el poniente y el oriente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu descendencia. Mira, estoy contigo, te cuidaré, donde quiera que vayas, y te haré regresar a esta tierra, porque no te abandonaré hasta cumplir lo que te prometí. Jacob despertó de su sueño y dijo: de veras, Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo: ¿qué lugar tan impresionante es este? No es otra cosa más que la casa de Dios, la puerta del cielo. Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza, la levantó como una estela y le echó aceite encima. Llamó a ese lugar Betel. Antes, el nombre de la ciudad era Luzan. Jacob hizo un voto, diciendo: sí, Dios está conmigo y me cuida en este viaje que estoy haciendo, dándome pan para comer y ropa para vestir. Y si regreso en paz a la casa de mi papá, entonces Yahvé será mi Dios, esta piedra que levanté como estela será una casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré fielmente el diezmo. Génesis 29. Jacob siguió su camino y llegó a la tierra de los hijos del oriente. Miró y vio un pozo en el campo, y junto a él 3 rebaños de ovejas descansando, porque de ese pozo les daban de beber a los rebaños. Había una piedra grande sobre la boca del pozo. Cuando todos los rebaños se juntaban ahí, quitaban la piedra de la boca del pozo, daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar. Jacob les dijo a los pastores hermanos: ¿de dónde son? Respondieron: somos de Harán. Les preguntó: ¿conocen a Labán, hijo de Nar? Respondieron: lo conocemos. Él dijo: ¿está bien? Respondieron: está bien. Y ahí viene Raquel su hija con las ovejas. Jacob dijo: todavía es de día, no es hora de guardar el ganado. Denles de beber a las ovejas, y vayan a pastorearlas. Respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces les daremos de beber a las ovejas. Mientras hablaba con ellos, llegó Raquel con las ovejas de su papá, porque ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, el hermano de su mamá, y las ovejas de Labán, se acercó, quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, su tío. Jacob besó a Raquel y levantando la voz lloró. Le contó a Raquel que era pariente de su papá, hijo de Rebeca. Ella corrió a contarle a su papá. Cuando Labán oyó la noticia de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Jacob le contó toda la historia. Labán le dijo: de veras eres de mi sangre y mi carne. Y Jacob se quedó con él un mes entero. Entonces Labán le dijo a Jacob: ¿por ser mi pariente vas a trabajar para mí gratis? Dime cuánto será tu salario. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lía, y la menor, Raquel. Lía tenía ojos apagados, mientras que Raquel era bonita de cuerpo y de cara. Jacob quería a Raquel y dijo: serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Labán respondió: es mejor dártela a ti que a otro. Quédate conmigo. Jacob trabajó 7 años por Raquel, y le parecieron pocos días, porque la quería mucho. Entonces Jacob le dijo a Labán: dame a mi esposa, porque ya cumplí mi tiempo, y quiero estar con ella. Labán juntó a toda la gente del lugar y dio un banquete. Por la noche tomó a Lía su hija,
y la llevó con Jacob, quien estuvo con ella. Labán le dio a su criada Zilpa a Lía su hija, como criada, por la mañana. Jacob vio que era Lía y le dijo a Labán: ¿Qué me hiciste? ¿No fue por Raquel que trabajé para ti? ¿Por qué me engañaste? Labán respondió: Aquí no es costumbre dar a la menor antes que a la mayor. Termina la semana de esta, y te daremos también a la otra, a cambio de que me sirvas otros 7 años. Jacob hizo lo que le pidió y completó la semana de Lía. Entonces Labán le dio a su hija Raquel por esposa. Labán le dio a su criada Bilha a Raquel, su hija, como criada. Jacob estuvo también con Raquel, y quería más a Raquel que a Lía, y trabajó para Labán otros 7 años. Al ver Yahvé que Lía no era tan querida, le permitió tener hijos, mientras que Raquel no podía. Lía quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, diciendo: Yahvé vio mi sufrimiento, ahora mi esposo me querrá. Volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, diciendo: Yahvé oyó que no era tan querida y me dio también Lo llamó Simeón. Quedó embarazada de nuevo y dio a luz un hijo, diciendo: esta vez mi esposo se unirá a mí, porque le di 3 hijos. Por eso lo llamó Leví. Quedó embarazada otra vez y dio a luz un hijo, diciendo: esta vez alabaré a Yahvé. Por eso lo llamó Judá, y dejó de tener hijos. Génesis 30. Al ver Raquel que no le daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y le dijo a Jacob: Dame hijos o me muero. Jacob se enojó con Raquel y le dijo: ¿Acaso estoy en el lugar de Dios, que no te ha dejado tener hijos? Ella respondió: Aquí está mi criada Bilha, esta canela, para que dé a luz sobre mis rodillas, y así tenga hijos por medio de ella. Le dio pues a Bilha a su criada por esposa, y Jacob estuvo con ella. Bilha quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob. Raquel dijo: Dios me hizo justicia, escuchó mi voz y me dio un hijo. Por eso lo llamó Dan. Bilha, criada de Raquel, quedó embarazada otra vez, y le dio a Jacob un segundo hijo. Raquel dijo: Luché con mi hermana una lucha divina y gané. Lo llamó Neftalí. Al ver Lía que ya no tenía hijos, tomó a su criada Zilpa y se la dio a Jacob por esposa. Zilpa, la criada de Lía, le dio un hijo a Jacob. Lía dijo: ¡Qué suerte! Y lo llamó Gad. Zilpa, criada de Lea, le dio a Jacob un segundo hijo. Lía dijo: ¡Qué felicidad, porque las mujeres me llamarán feliz! Rubén salió en el tiempo de la cosecha de trigo y encontró mandrágoras en el campo, que llevó a Lía su mamá. Raquel le dijo a Lía: por favor, dame de las mandrágoras de tu hijo. Lía respondió: ¿no es suficiente que me hayas quitado a mi esposo? ¿Y ahora también quieres las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo: está bien, que duerma contigo esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Cuando Jacob regresó del campo por la tarde, Lía salió a su encuentro y le dijo: vendrás conmigo, porque te compré con las mandrágoras de mi hijo An. Y él durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lía, y ella quedó embarazada, y le dio a Jacob un quinto hijo. Lía dijo: Dios me dio mi pago, porque le di mi criada a mi esposo. Lo llamó Isacar. Lía quedó embarazada otra vez y le dio a Jacob un sexto hijo. Lía dijo: Dios me dio un gran regalo. Esta vez mi esposo me honrará, porque le di 6 hijos. Lo llamó Zabulón. Después dio a luz una hija y la llamó Deina. Dios se acordó de Raquel, la escuchó y le permitió tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, diciendo: Dios quitó mi vergüenza. Lo llamó José, diciendo: que Yahvé me dé otro hijo. Después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: déjame ir, para que regrese a mi lugar y a mi tierra. Dame a mis esposas y a mis hijos por los que te he servido, y déjame ir porque sabes el servicio que te di. Labán le respondió: si te parece bien, quédate, porque he visto que Yahvé me bendijo por tu causa. Y di: ¿cuánto será tu salario? Y te lo daré. Jacob respondió: ¿tú sabes cómo te he servido? ¿Y cómo ha prosperado tu ganado conmigo? Tenías poco antes de que llegara, y ahora tienes mucho, porque Yahvé te bendijo conmigo. Ahora, cuando trabajaré para mi casa. Labán dijo: ¿qué te daré? Jacob respondió: no me darás nada. Si haces esto por mí, volveré a cuidar y guardar tu rebaño. Hoy pasaré por todo tu rebaño, separando de él toda oveja manchada y moteada, y todo cordero negro entre las ovejas, y lo manchado y moteado entre las cabras. Eso será mi salario. Mi honestidad hablará por mí mañana, cuando vengas a revisar mi salario. Todo lo que no sea manchado o moteado entre las cabras, o negro entre las ovejas, será considerado robado por mí. Labán dijo: está bien, que sea como dices. Ese mismo día Labán separó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todo lo que tenía blanco, y todo cordero negro, y los entregó a sus hijos. Puso 3 días de camino entre él y Jacob,
quien se quedó cuidando el resto del rebaño de Labán. Jacob tomó varas verdes de álamo, avellano y plátano, y les hizo cortes blancos, dejando ver el blanco de las varas. Puso las varas peladas en los bebederos frente al rebaño, para que se aparearan al beber. El rebaño se apareaba frente a las varas y tenía crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba los corderos y ponía el rebaño frente a lo rayado y lo negro del rebaño de Labán. Así formaba rebaños propios, sin mezclarlos con el rebaño de Labán. Cuando las reses más fuertes se apareaban, Jacob ponía las varas en los bebederos frente a los ojos del rebaño, para que se aparearan junto a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía. Así, las reses débiles eran de Labán, y las fuertes de Jacob. El hombre se hizo muy rico y tuvo muchos rebaños, criadas, criados, camellos y burros. Génesis 31. Jacob oyó que los hijos de Labán decían: Jacob se llevó todo lo que era de nuestro papá, y con lo que era de nuestro papá hizo toda esa riqueza. Jacob también vio que la cara de Labán ya no era la misma con él. Entonces Yahvé le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus papás y a tu familia, y yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lía al campo, donde estaba su rebaño, y les dijo: veo que la cara de su papá ya no es la misma conmigo como antes, pero el Dios de mi papá ha estado conmigo. Ustedes saben que con todas mis fuerzas trabajé para su papá. Sin embargo, su papá me engañó y cambió mi salario 10 veces, pero Dios no le permitió que me hiciera daño. Cuando decía: los moteados serán tu salario, todo el rebaño tenía moteados, y cuando decían: los rayados serán tu salario, todo el rebaño tenía rayados. Así Dios tomó el ganado de su papá y me lo dio a mí. En el tiempo en que el rebaño se apareaba, vi en un sueño que los chivos que cubrían a las hembras eran rayados, moteados y manchados. El ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: aquí estoy. Él dijo: levanta los ojos y mira, todos los chivos que cubren el rebaño son rayados, moteados y manchados, porque he visto todo lo que Labán te hace. Yo soy el Dios de Vítor, donde ungiste una estela y me hiciste un voto. Ahora, levántate, sal de esta tierra y regresa a la tierra de tu familia. Raquel y Lía respondieron: ¿acaso tenemos todavía parte o herencia en la casa de nuestro papá? ¿No nos trató como extrañas? Porque nos vendió y se gastó nuestro dinero. Toda la riqueza que Dios le quitó a nuestro papá es nuestra y de nuestros hijos. Ahora, haz todo lo que Dios te dijo. Jacob se levantó, puso a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos. Llevó todo su ganado y todos los bienes que había conseguido, el ganado que era suyo, que había juntado en Padán Aram, y partió hacia Isaac su papá, a la tierra de Canaán. Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel robó los terafines de su papá. Jacob engañó a Labán, el arameo, sin decirle que se iba. Huyó con todo lo que tenía, cruzó el río, y se dirigió a la montaña de Golad. Al tercer día, le avisaron a Labán que Jacob había huido. Tomó a sus parientes consigo, lo persiguió por 7 días de camino, y lo alcanzó en la montaña de Golad. Pero Dios vino a Labán, el arameo, en un sueño, por la noche, y le dijo: ten cuidado de no hablar con Jacob ni bien ni mal. Labán alcanzó a Jacob, quien había armado su tienda en la montaña. Labán también armó sus tiendas con sus parientes en la montaña de Galad. Labán le dijo a Jacob: ¿qué hiciste? Me engañaste y te llevaste a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué huiste a escondidas y me engañaste, sin avisarme, para que te despidiera con alegría, con cantos, con tambores y arpas? No me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Hiciste una locura. Tengo poder para hacerles daño, pero el Dios de tu papá me habló anoche, diciendo: ten cuidado de no hablar con Jacob, ni bien ni mal. Pero ya que quisiste irte porque extrañabas la casa de tu papá, ¿por qué robaste mis dioses? Jacob respondió a Labán: tuve miedo, porque pensé que me quitarías a tus hijas a la fuerza. Pero sobre tus dioses, el que los tenga, no vivirá. Delante de nuestros parientes, señala lo que es tuyo, entre lo que está conmigo, y tómalo. Jacob no sabía que Raquel los había robado. Labán entró en la tienda de Jacob, en la de Lía y en la de las 2 criadas, pero no encontró nada. Salió de la tienda de Lía y entró en la de Raquel. Raquel había tomado los terafines, los puso en la silla del camelo, y se sentó encima. Labán revisó toda la tienda, pero no encontró nada. Ella le dijo a su papá: no te enojes, señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con lo de las mujeres. Él buscó, pero no encontró los terafines. Jacob se enojó y discutió con Labán diciendo: ¿cuál es mi falta? ¿Cuál es mi pecado, para que me persigas con tanto enojo? Revisaste todas mis cosas. ¿Qué encontraste de todos los utensilios de tu casa? Ponlo aquí delante de mis parientes y los tuyos, para que juzguen entre nosotros 2. Estos 20 años estuve contigo. Tus ovejas y tus cabras no abortaron, y no me comí los carneros de tu rebaño. Lo que era atacado por fieras no
traía. Yo mismo lo pagaba, a mí cobrabas lo que era robado de día o de noche. De día, el calor me consumía, de noche, el frío, y el sueño se me iba de los ojos. Estos 20 años estuve en tu casa, en 14 años. Te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. Si el Dios de mi papá, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no hubiera estado conmigo, seguro me habrías despedido con las manos vacías. Dios vio mi sufrimiento y el trabajo de mis manos, y anoche te reprendió. Labán respondió a Jacob: estas hijas son mis hijas, estos hijos son mis hijos, este rebaño es mi rebaño, y todo lo que ves es mío. ¿Pero qué puedo hacer hoy a estas mis hijas, o a los hijos que ellas dieron a luz? Ven, hagamos un pacto, tú y yo, y que sea testigo entre nosotros. Jacob tomó una piedra y la levantó como estela. Les dijo a sus parientes: juntemos piedras. Juntaron piedras e hicieron un montón, y ahí comieron sobre el montón. Labán lo llamó Yegarsa Aduta, y Jacob lo llamó Galed. Labán dijo: a este montón soy testigo entre tú y yo. Por eso lo llamó Galed, y también Mispa, porque dijo: que Yahvé vigile entre tú y yo, cuando estemos separados uno del otro. Si maltratas a mis hijas o tomas otras esposas además de ellas, aunque nadie lo sepa, Dios será testigo entre tú y yo. Labán le dijo a Jacob: mira este montón y esta estela que levanté entre tú y yo. Este montón es testigo, y esta estela es testigo de que no pasaré de este montón hacia tu lado, ni tú pasarás de este montón y esta estela hacia mi lado, para hacer daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzguen entre nosotros. Jacob juró por el temor de su papá Isaac. Ofreció un sacrificio en la montaña, e invitó a sus parientes a comer pan. Comieron pan, y pasaron la noche en la montaña. Por la mañana temprano Labán se levantó, besó a sus hijos y a sus hijas, los bendijo, y se fue a su casa. Génesis 32. Jacob siguió su camino, y ángeles de Dios lo encontraron. Al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios, y llamó a ese lugar Mahonom. Jacob envió mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, en el territorio de Edom. Con esta orden: díganle a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob. Estuve como extranjero con Labán, y me quedé hasta ahora. Tengo bueyes, burros, rebaños, criados y criadas, y envío este mensaje a mi señor. Para encontrar favor ante tus ojos, a los mensajeros regresaron a Jacob, diciendo: fuimos con tu hermano Esaú, y ya viene a tu encuentro con 400 hombres. Jacob tuvo mucho miedo y se angustió. Dividió en 2 grupos a la gente que estaba con él, los rebaños, los bueyes y los camellos, pensando en si Esaú ataca un grupo, el otro podrá escapar. Jacob dijo: Dios de mi papá Abraham, y Dios de mi papá Isaac Yahvé, que me dijiste: regresa a tu tierra y a tu familia, y yo te haré prosperar. No soy digno de todas las misericordias y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi bastón crucé este Jordán, y ahora regreso con 2 campamentos. Líbrame, te pido, de la mano de mi hermano Esaú, porque tengo miedo de que venga y me ataque, y también a las mamás con los hijos. Tú dijiste: yo te haré prosperar, y haré que tus descendientes sean como la arena del mar, que no se puede contar por ser mucha. Pasó ahí esa noche, y tomó, de lo que tenía, un regalo para Esaú, su hermano: 200 cabras y 20 chivos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas de leche con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 burras y 10 burros. Los entregó a sus criados, cada rebaño por separado, y les dijo: vayan delante de mí, y dejen espacio entre rebaño y rebaño. Al primero le ordenó: cuando Esaú, mi hermano, te encuentre y te pregunte: ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que llevas? Responderás: son de tu siervo Jacob. Es un regalo enviado a mi señor Esaú. Y él mismo viene detrás de nosotros. Dio la misma orden al segundo, al tercero y a todos los que llevaban los rebaños. Esto le dirán a Esaú cuando lo encuentren. Y también dirán: tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Porque pensaba: lo calmaré con el regalo que va delante de mí, y después veré su cara. Tal vez me reciba bien. Así, el regalo pasó adelante, y él se quedó esa noche en el campamento. Esa misma noche se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 criadas, y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó, les hizo cruzar el río, y pasó todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta que amaneció. Al ver que no lo vencía, le tocó la articulación de la cadera, y la cadera de Jacob se dislocó mientras luchaba con él. El hombre dijo: déjame ir porque ya va a amanecer. Jacob respondió: no te dejaré ir si no me bendices. Él le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Respondió Jacob. Él dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque luchaste con Dios y con hombres, y venciste. Jacob le preguntó: por favor, tu nombre. Él respondió: ¿para qué preguntas mi nombre? Y ahí lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penil,
diciendo, «Envía a Dios cara a cara», y mi vida fue preservada. El sol salió cuando pasó por Penil, y él cojeaba por la cadera. Por eso, hasta hoy los hijos de Israel no comen el nervio del muslo, que está sobre la articulación de la cadera, porque él tocó la articulación de la cadera de Jacob en el nervio del muslo. Génesis 33. Jacob levantó la vista y vio que Esaú venía con 400 hombres. Dividió a los hijos entre Lía, Raquel y las 2 criadas. Puso a las criadas con sus hijos al frente, a Lía con sus hijos detrás, y a Raquel con José al final. Él mismo pasó adelante de ellos, y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta acercarse a su hermano. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó, y lloraron. Al levantar la vista, Esaú vio a las mujeres y a los niños y preguntó, «¿Quiénes son estos contigo?» Jacob respondió, «Son los hijos que Dios le dio a tu siervo». Las criadas se acercaron con sus hijos, y se inclinaron. Lía también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Por último se acercaron José y Raquel, y se inclinaron. Esaú preguntó, «¿Qué quieres con todo ese campamento que encontré?» Jacob respondió, «Han encontrar favor ante los ojos de mi señor». Esaú dijo, «Yo tengo bastante, hermano. Quédate con lo tuyo». Jacob respondió, «No, por favor. Si he encontrado favor ante tus ojos, acepta mi regalo, porque vi tu cara como quien ve la cara de Dios, y me recibiste bien. Acepta, te pido, mi bendición que te traje, porque Dios me ha favorecido, y tengo de todo». Insistió tanto que Esaú aceptó. Esaú dijo, «Vámonos y sigamos el camino». «Yo iré contigo». Jacob le respondió, «A mi señor sabe que los niños son débiles, y tengo ovejas y vacas con crías. Si los apuramos un solo día, todo el rebaño morirá. Pasa mi señor adelante de su siervo, y yo seguiré despacio, al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta llegar con mi señor a Seir». Esaú dijo, «Déjame dejar contigo algunos de los hombres que están conmigo». Jacob respondió, «¿Para qué? Basta con que encuentre favor ante los ojos de mi señor». Ese día, Esaú regresó por su camino a Seir. Jacob se fue a Sucet, donde construyó una casa para él y refugios para su ganado. Por eso el lugar se llama Sucot. Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, en la tierra de Canaán, al regresar de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Compró por 100 piezas de plata el terreno donde armó su tienda, de manos de los hijos de Hamer, el papá de Siquén. Levantó ahí un altar y lo llamó El-Elo Israel. Génesis 33. Jacob levantó la vista y vio que Esaú venía con 400 hombres. Dividió a los hijos entre Lía, Raquel y las 2 criadas. Puso a las criadas con sus hijos al frente, a Lía con sus hijos detrás, y a Raquel con José al final. Él mismo pasó adelante de ellos y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta acercarse a su hermano. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó, y lloraron. Al levantar la vista, Esaú vio a las mujeres y a los niños y preguntó, «¿Quiénes son estos contigo?» Jacob respondió, «Son los hijos que Dios le dio a tu siervo». Las criadas se acercaron con sus hijos y se inclinaron. Lía también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Por último, se acercaron José y Raquel y se inclinaron. Esaú preguntó, «¿Qué quieres con todo ese campamento que encontré?» Jacob respondió, «Encontrar favor ante los ojos de mi señor». Esaú dijo, «Yo tengo bastante, hermano. Quédate con lo tuyo». Jacob respondió, «No, por favor. Si he encontrado favor ante tus ojos, acepta mi regalo, porque vi tu cara como quien ve la cara de Dios, y me recibiste bien. Acepta, te pido, mi bendición que te traje, porque Dios me ha favorecido, y tengo de todo». Insistió tanto que Esaú aceptó. Esaú dijo, «Vámonos y sigamos el camino. Yo iré contigo». Jacob le respondió, «A mi señor sabe que los niños son débiles, y tengo ovejas y vacas con crías. Si los apuramos un solo día, todo el rebaño morirá. Pasa mi señor adelante de su siervo, y yo seguiré despacio, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta llegar con mi señor a Seir». Esaú dijo, «Déjame dejar contigo algunos de los hombres que están conmigo». Jacob respondió, «¿Para qué? Basta con que encuentre favor ante los ojos de mi señor». Ese día, Esaú regresó por su camino a Seir. Jacob se fue a Sucet, donde construyó una casa para él
y refugios para su ganado. Por eso el lugar se llama Sucot an Jacob. Llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, en la tierra de Canaán, al regresar de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Compró por 100 piezas de plata el terreno donde armó su tienda, de manos de los hijos de Hamer, el papá de Siquén. Levantó ahí un altar y lo llamó Rael. Génesis 35. Dios le dijo a Jacob: levántate, ve a Bitol y quédate ahí. Haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de Esaú, tu hermano. Jacob dijo a su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extraños que tienen, purifíquense y cámdense de ropa. Vámonos y subamos a Betel. Ahí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y estuvo conmigo en el camino por donde anduve. Le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, y los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los escondió debajo del encino que está junto a Siquén. Partieron, y el terror de Dios cayó sobre las ciudades de alrededor, de modo que no persiguieron a los hijos de Jacob. A Jacob llegó a Luz, que está en la tierra de Canaán, es decir, Bitol, él y toda la gente que estaba con él. Construyó ahí un altar y llamó al lugar El Betel, porque ahí Dios se le había aparecido cuando huía de su hermano. Débora, la nana de Rebeca, murió y fue enterrada debajo de Bitol Encino, y lo llamaron Alombacut. Dios se le apareció otra vez a Jacob, cuando venía de Padán Aram, y lo bendijo. Dios le dijo: tu nombre es Jacob, ya no te llamarás Jacob, sino Israel será tu nombre. Y lo llamó Israel. Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y una asamblea de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que le di a Abraham y a Isaac te la daré, y a tu descendencia después de ti le daré esta tierra. Y Dios se alejó de él en el lugar donde le había hablado. Jacob levantó una estela en el lugar donde Dios le habló, una estela de piedra, y derramó sobre ella una ofrenda de bebida y aceite. Jacob llamó al lugar donde Dios le habló Betel. Partieron de Bitol, y, estando a una cierta distancia de Efrata, Raquel dio a luz, y tuvo un parto difícil. Cuando estaba con dolores de parto, la partera le dijo: no tengas miedo, porque también este hijo tendrás. Cuando su alma se iba, pues murió, ella llamó al niño Benoni, pero su papá lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue enterrada en el camino a Efrata, que es Belén. Jacob levantó una estela sobre su tumba. Es la estela de la tumba de Raquel, que existe hasta hoy. Israel partió y armó su tienda más allá de Migdal-eder. Mientras Israel vivía en esa tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su papá, y Israel lo supo. Los hijos de Jacob eran 12. Los hijos de Lián: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Los hijos de Raquel eran José y Benjamín. Los hijos de Bila: Criadau, Jijaqueu, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, criada de Lián: Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Jacob llegó con Isaac, su papá, a Mamre, en Kiriat Arba, que es Hebrón, donde vivieron Abraham e Isaac. En los días de Isaac fueron 180 años. Isaac murió, fue reunido con su pueblo, viejo y lleno de días. Y Esaú y Jacob sus hijos lo enterraron,